a ver, creo que fue totalmente imparcial, pero creo que eso es lo que buscan, ¿no? Es decir, Expreso y La Razón son periódicos que tienen una agenda muy clara, ¿no es cierto? Una agenda, ¿no?, que está ligada a los grupos más conservadores del país, ¿no? Y evidentemente estos grupos conservadores vieron desde un inicio a Pedro Castillo no como un rival, sino como un enemigo, ¿no es cierto? Como un enemigo a vencer. Entonces, evidentemente, la agenda de Expreso y La Razón respondió a eso, ¿no es cierto? En primera vuelta, básicamente los enemigos no solamente Pedro Castillo, no fueron Pedro Castillo, sino fueron todos aquellos que de cierta manera no respondían a los intereses de los grupos más conservadores. Yo creo que Expreso y La Razón no son periódicos que buscan informar, son periódicos que buscan hacer propaganda, ¿no? Y teniendo en cuenta que esa es la misión, y además no le esconden, ¿no? Es digamos, no puedes no darte cuenta de eso, ¿no? Creo que sí. La Razón siempre ha sido más fujimorista, ¿no?, que otra cosa. Expreso sí tengo mis dudas. Pero en todo caso es evidente que en los medios, ¿no es cierto?, que responden a los intereses de los sectores más conservadores, tú has dicho la ultraderecha, estoy de acuerdo con esa descripción, ¿no? Evidentemente siento que de cierta manera son medios que cada vez más han sido más virulentos, más duros en sus ataques a todo grupo que no responda a su visión del mundo. Entonces, claro, todo aquel que no responda a esa visión extremista, ¿no es cierto?, de la sociedad, pues básicamente también es un enemigo, ¿no? O es un terruco, o es un peligro. Hemos tenido un enfrentamiento tan virulento entre ejecutivo y legislativo, y donde básicamente, pues, sobre todo creo el Congreso ha usado armas que son muy duras como la vacancia, y respondidas también como el propio cero del Congreso. Creo pues que eso ha llevado a una especie de polarización que se ve reflejada en la virulencia de estos medios de ultraderecha, como tú bien señalas, ¿no? Yo expreso que no diga expreso, no diga elite o suave, una cosa así. A ver, yo creo que, para responderte eso, yo creo que el periodismo que toma posiciones es muy válido. El periodismo puede tener, ¿no?, una visión del mundo en particular, sobre temas en particulares, y expresar esa visión. O sea, yo no creo en el periodismo objetivo, porque eso no existe. O sea, sí me interesa que los medios de comunicación sientan posiciones. Expreso y La Razón lo hacen, pero el tema ya no solamente pasa porque lo hagan, sino cuáles son las armas que usan, ¿no es cierto? En este intento de ser propaganda, ¿no es cierto? Porque ya yo creo que ya Expreso y La Razón no son periodismo, sino son propaganda. Pues justamente se dejan de lado las armas del periodismo. Básicamente todas estas técnicas, ¿no?, periodísticas, que son absolutamente básicas, ¿no? Entonces siento que Expreso y La Razón han dejado de lado esas cosas, ¿no? Han dejado de lado las prácticas mínimas del periodismo para hacer la propaganda que hacen, ¿no? Y ahí está el problema, porque si pierdes un poco las nociones básicas del periodismo, de contrastar la noticia, de tener fuentes relativamente fiables, ¿no es cierto?, de trabajar con datos, ¿no es cierto?, que puedan ser contrastados y sacados de la realidad, entonces ya estás haciendo otra cosa que no es periodismo. Entonces, si yo fuera trabajar en Expreso Correo, buscaría simplemente volver a lo más básico, que son las reglas mínimas del periodismo. Y a partir de esas reglas mínimas del periodismo, sentar posición. Creo que un poco estos periódicos están respondiendo a una lógica que está ocurriendo cada vez más en los medios. Creo que hay una influencia directa en las redes sociales. Sus lectores son personas que están convencidas de una visión del mundo, entonces simplemente lo que hace Expreso y La Razón es reafirmarlas. Esas personas no son personas que de cierta manera quieran informarse para contrastar su visión o para enterarse de algo nuevo. Son personas que lo que quieren es confirmar, ¿no es cierto?, sus propias ideas, incluso cuando esas ideas no tienen ningún tipo de sustento en la realidad, ¿no? Entonces, en la medida en que esos periódicos responden a eso, evidentemente están haciendo un daño, porque de pronto tenemos gente, ¿no es cierto?, que simplemente lo que le interesa es vivir en una burbuja, y no importa si esa burbuja, ¿no es cierto?, no tenga un sustento real. Eso evidentemente es un problema relativamente serio, porque claro, de pronto, ¿no es cierto?, ya no queremos cosas que reten nuestro punto de vista o enterarnos de cosas nuevas, sino lo que simplemente buscamos es cosas que nos reafirmen aquello que ya creemos. Y eso sin duda es peligroso, y sin duda eso es lo que Expreso y La Razón hacen. Insisto, no tiene que ver con la posición que tiene que ver con cómo construyen la información que presentan, que es una información hecha para gente que ya está convencida, ¿no es cierto?, de una forma de ver el mundo y que simplemente quiere que se la reafirme, ¿no es cierto? Y no importan las razones, no importan los motivos, no importan las argumentaciones, importa simplemente dame dopamina, ¿no es cierto? Dame dopamina, que necesito reafirmar aquello que ya sé.